saludo y felicito especialmente a Cristian y a través de la CIFIBA, toda CIFIBA, por esta iniciativa tan linda, ¿no? Que hace a la verdadera vida académica y que a mí no pueden menos que recordarme una tradición medieval, ¿sí? La de las cuestiones disputadas, ¿no? Que era un poco este mismo espíritu, ¿no? de debatir cuestiones entre profesores y alumnos en una tarde libre de verdadero ocio filosófico, ¿sí? Bien, voy a lo mío entonces. Ciertamente la presencia de San Anselmo en la obra escrita de Santo Tomás no es escasa, continuamente citado en diversas cuestiones, tanto teológicas como filosóficas, y muchas veces como autoridad de referencia. Entre ellas se pueden destacar las que se refieren a temas metafísicos y de teología natural. Cuando estaba escribiendo la ponencia se me ocurrió hacer alguna ejemplificación de esto. A veces los números ayudan a tener una idea, ¿no? Tengo en casa que la edición Marietti de las cuestiones disputadas, son 2 tomos, ¿sí? Entonces, como tiene buenos índices, conté ahí, ¿sí? Solamente en las cuestiones disputadas, sin contar la suma teológica, la contragentil y tantas otras cosas, solamente en las cuestiones disputadas hay más de 100 citas de San Anselmo, de Santo Tomás. O sea, es un autor muy citado. Y esto demuestra el singular aprecio que Santo Tomás manifiesta por San Anselmo, y es además un indicio del fundamental acuerdo entre ambos en temas esenciales, como no podía ser de otro modo. Un punto particularmente significativo de coincidencia tiene estrecha relación con el argumento para demostrar la existencia de Dios desarrollado en el Proslogion, argumento que desde Kant se conoce con el nombre de argumento ontológico. Se trata de la concepción de Dios como el ser por sí mismo, es decir, como aquel que de tal manera posee el ser que no puede separarse de él, pues constituye con él una sola y misma cosa. En realidad, la idea ya estaba esbozada en el monologio. Por ejemplo, cito, es necesario que sea uno aquel por el cual son todas las cosas que son. Y puesto que todas las cosas que son por este mismo uno, sin duda alguna, este uno es por sí mismo. Hasta ahí la cita del monologio. En el Proslogion se da un paso más al afirmarse que Dios es tan verdaderamente que no puede pensarse que no sea. La esencia de Dios solo puede ser pensada como existente, punto clave para comprender el sentido y la fuerza del argumento que nos ocupa. El capítulo 3 lo dice expresamente, tienen ahí las citas, ¿no? Sic ergo vere est Domine Deus meus, ut nec coitare possis non esse. Él es tan verdaderamente, Señor Dios mío, que ni siquiera puede pensarse que no eres. Y con razón, agrega el texto. En cambio, lo que es algo distinto de ti, puede pensarse que no es. Eso es el capítulo 3. Esta es la razón por la cual San Anselmo, a mi entender, supera la objeción de Gaunilón, principalmente en la conocida fórmula que apelaba a las Islas Afortunadas. Pues no se trata de deducir la existencia de un objeto cualquiera por la sola razón de pensarlo como el más perfecto de su especie. Solo a aquel que es el más perfecto absolutamente le pertenece el ser por derecho propio, y por eso resulta inseparable de su esencia y, en consecuencia, del pensamiento de su misma definición. En cambio, a todas las demás cosas, el ser les es dado por una causa externa, y por eso su esencia puede ser pensada como no existiendo, por perfecta que sea concebida esa cosa. Por perfecta que nos imaginemos, a las Islas Afortunadas son islas, ¿sí? Por lo tanto criaturas, por lo tanto han recibido el ser, y su esencia, a su esencia no le pertenece el ser por derecho propio, sino causa externa. De aquí deduce Anselmo todavía una afirmación más, y es que entonces en Dios
las perfecciones fundamentales se identifican con su ser. Así, Dios es la misma vida, y la misma sabiduría, y la misma bondad, etc. Cito capítulo 2, ¿no? Menciona, mejor dicho. Anselmo no llega a mencionar el ser como la primera perfección trascendental que se identifica con el Creador, pero entiendo que un pensamiento así no está lejos de su mente. En este tema, decía, no hay divergencia con Santo Tomás, pues se trata de una verdad metafísica esencial que señala la diferencia radical de Dios con respecto a cualquier otra realidad, que por ser creada tiene el ser causado y por tanto como no perteneciente a su esencia. Lo que sí puede decirse es que el doctor Angélico desarrolla esta idea más explícitamente y profundiza su sentido gracias a su propia metafísica del esse. En sus propios términos, Dios es el acto puro de ser, subsistente en sí mismo, el ipsum esse subsistens. A diferencia de todo ente finito, en el cual el acto de ser se compone con la esencia, y ésta viene a ser entonces el principio potencial que lo contiene y lo limita, en Dios el acto de ser no está contenido ni limitado por esencia alguna, por lo cual puede decirse con propiedad que Dios no tiene esencia, en ese sentido del término. Aunque Santo Tomás a veces se sirve de otra expresión equivalente que consiste en afirmar que en Dios la esencia y el ser se identifican. Por supuesto, en ese caso la palabra esencia significa no un principio potencial en contrapuesto al acto de ser, sino lo que lo caracteriza a él y lo diferencia de las demás cosas. Más de un estudioso de Santo Tomás ve en esta composición real de esencia y ser en las criaturas y en su correspondiente identificación en Dios, la tesis más original de Santo Tomás y su aporte más importante a la historia de la metafísica. Ahora bien, si el acuerdo es tan fundamental, ¿por qué razón critica Santo Tomás el argumento de San Anselmo y no acepta su valor probativo? Antes de contestar la pregunta, se me ocurre una aclaración a propósito de todo lo que decía Ricardo Díaz, ¿no? Para Santo Tomás, el argumento ¿es una demostración de la existencia de Dios o no? Y es difícil responder con una sola palabra, porque la respuesta de Santo Tomás es no y sí, ambas cosas. ¿En qué sentido no es una demostración? Y bueno, por ejemplo, cada vez que Santo Tomás se plantea el tema, en varios pasajes, ¿no? Lo que se plantea es que para algunos, ¿sí?, la existencia de Dios es evidente de por sí, ¿sí? Y en ese contexto cita fórmulas que inequívocamente se refieren a San Anselmo, a veces lo cita expresamente también, a veces no. A tal punto que en esa postura, entonces, no necesitaría demostrarse que Dios existe. Más aún, no podría demostrarse. Si es evidente de por sí, no se puede demostrar. En ese sentido, se puede decir para Santo Tomás, no es una demostración. Pero hay otro sentido. Si la palabra demostración quiere decir mostración, ¿sí?, es decir, el camino que conduce a la inteligencia hasta la evidencia, hasta una especie de experiencia, decía Ricardo, ¿no?, hasta una especie de experiencia de Dios, en ese sentido sí es demostración, porque hay un desarrollo argumental, ¿sí?, que intenta explicar cuál es el camino que lleva hacia la evidencia y la experiencia, ¿sí? Y, digamos, bueno, si bien Santo Tomás no lo dice expresamente, ¿por qué Santo Tomás lo puede tomar así? Y ahí respondo yo, lo que me parece a mí, ¿sí? Porque hay en el texto de San Anselmo, ¿sí?, pasajes donde claramente él lo quiere presentar así, ¿no? Por ejemplo, en el mismo prólogo del Prologion, ¿sí?, donde se refiere a los argumentos que él desarrolló en el Monologion, que eran demasiado complejos y largos, etc., ahora quiere buscar un camino más simple y más directo. Entonces, es claro que está presentando una opción a la inteligencia para llegar a Dios. Y en el mismo capítulo segundo, que es el primer capítulo donde presenta lo que podríamos llamar la argumentación clásica, ¿sí?, él lo plantea como una especie de diálogo con el insensato, es decir, con el ateo, es decir, como una propuesta a aquel que no cree a acercarse a la evidencia de Dios por el camino de la inteligencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
sí puede considerarse un argumento. La cuestión es, ¿sí?, qué fuerza, qué legitimidad tiene ese argumento, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué razón critica Santo Tomás el argumento de San Anselmo si está tan de acuerdo en las tesis metafísicas esenciales, ¿sí?, y no acepta su valor probativo? La respuesta es muy simple. No se trata de una divergencia metafísica acerca de la noción de Dios, sino de una crítica a la estructura lógica del argumento. Y esto se observa en los distintos lugares en que Santo Tomás enfrenta el tema. Hay por lo menos 5 lugares, 5 obras distintas donde Santo Tomás enfrenta este tema. Yo ahora me voy a centrar en 3 de ellas, ¿no? En la Summa Teológica, en el Contra Gentiles, y voy a hacer una referencia al Beneficiario. En la Summa Teológica su expresión es más bien sintética. En su núcleo central afirma, cito textualmente, ¿sí?, lo pueden seguir en el texto latino lo que quieran también, ¿no? Yo voy a leerlo en castellano directamente. Concediendo que cualquiera entienda que mediante este nombre Dios se significa lo dicho, a saber, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no obstante, de allí no se sigue que lo significado por el nombre existe en la realidad, sino tan solo en la aprehensión del intelecto, ¿sí? Ese es el núcleo central de la referencia de la Summa Teológica. En cambio, en la Summa Contra Gentiles la exposición es algo más detallada, y en ella me voy a detener un poco más, ¿sí? En el capítulo 10 del libro primero expone el argumento, aunque sin mencionar expresamente a su autor. Yo creo que es una especie de delicadeza para Anselmo, ya que en algo él no va a estar de acuerdo con él, ¿no? En el capítulo siguiente, el 11, al desarrollar su propia respuesta, comienza explicando que es habitual que algunas verdades aprendidas desde la infancia se nos vuelven connaturales a punto tal de que las consideramos como evidentes. Es decir, ¿sí?, si me pongo en el lugar del creyente, ¿sí?, y de aquel que ha hecho ya carne propia esa experiencia de Dios, que le ha abierto la revelación, entonces sí, desde ese punto de vista me es connatural esa verdad. Pero, analizando objetivamente, es preciso distinguir si se trata de verdades evidentes por sí mismas y para todos. Así, en primer lugar, no es para todos evidente que el significado del nombre Dios es el de aquel ser mayor que el cual nada puede pensarse. Por lo cual, si queremos tratarlo como argumento, de entrada cae en su pretensión demostrativa. Santo Tomás pone incluso el ejemplo de algunos que afirman la existencia de un Dios, pero no lo consideran así, ¿no? Lo identifican, por ejemplo, con algún ser corpóreo, o incluso con el conjunto del universo, o algo así, casos en los cuales entonces, no sería aquello mayor que lo cual no puede ser pensado nada, ¿cierto?